Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos nuevamente a nuestra clase de matemáticas. El día de hoy vamos a hablar de la descomposición en factores primos. ¿Y qué significa esto? Descomponer significa partir cada vez en partes más pequeñas. ¿A quién vamos a descomponer? A los números compuestos. Y los vamos a descomponer haciendo divisiones hasta que lo lleguemos al número 1. El número compuesto que tengamos debe llegar al número 1 para terminar su descomposición. Y la segunda característica es que solamente podemos utilizar números primos. Recordemos cuáles son los números primos, aquellos que solo tienen dos divisores, al 1 y al mismo número. Vamos a colocar aquí los números primos más usuales, los primeros números primos de la criba de Eratóstenes. Recordemos, el 2, que es el único número par primo, el 3, el 5, el 7 y el 11. Recordemos que no son los únicos, que hay muchos números primos, pero estos son los más usuales. Entonces, descompongamos hasta que ese número compuesto llegue hasta 1. Comencemos. Por ejemplo, tomemos el número 100. Escribimos el número que vamos a descomponer y al lado derecho hacemos una línea vertical y comenzamos a descomponer utilizando los criterios de divisibilidad. Entonces solamente se pueden utilizar números primos. El primer número primo es el 2. Entonces decimos, ¿será que 100 es divisible por 2? Para saber, miramos su última cifra. 0. 0 es un número par. Entonces decimos que sí, que se descompone entre 2. 100 dividido 2 es lo mismo que decir cuál es la mitad de 100. Entonces, si dividimos 100 entre 2, la mitad de 100 es 50. Ahora, turno para 50. Continuamos con el mismo factor primo o el número primo que es el 2. Y digo, 50 es divisible exactamente por 2. Miramos última cifra. Recordemos el criterio. Todo número terminado en cifra par es divisible por 2. Entonces digo que sí escribiendo el número 2. 50 dividido 2 o la mitad de 50. Si no lo sé mentalmente, hago la división. 50 dividido 2. Como hay una cifra, separo una. Entonces 2 en 5, 2 veces. 2 por 2, 4, a 5, 1. Bajo la cifra siguiente y 2 en 10 es 5. Entonces 5 por 2, 10, a 10, 0. 50 dividido 2 es 25. Ahora turno para el 25. Termina en cifra par para saber si tiene mitad o es divisible por 2. No, ¿cierto? Entonces ahora sí tengo derecho a pasar al siguiente primo. ¿Será que 25 es divisible por 3? Para saberlo, recordemos el criterio del 3. Se suman sus cifras. 2 más 5, 7. 7 es divisible por 3 o está en la tabla del 3. No, ¿cierto? Entonces voy al siguiente primo, que es 5. 5 es divisor de 25 o divide exactamente a 25. Sí, ¿cierto? Porque recordemos el criterio del 5. Todo número terminado en 0 o 5 es divisible por 5. Y entonces digo 25 dividido en 5 o un número en la tabla del 5 que me da 25 es el 5. Ahora turno para el 5. Entonces digo 5, ya no me puedo devolver. Esa es otra de las características de la descomposición. Como ya voy en 5, ya no puedo devolverme a 3 ni puedo devolverme a 2. Debo seguir en el mismo criterio. Entonces 5 se puede dividir exactamente por 5. 5 dividido 5, 1. Recuerden que les dije que cuando llegamos a 1 termina la descomposición. Así se descompone el número 100 en sus factores primos. ¿Qué quiere decir factores primos? Recordemos que cuando vimos la multiplicación dijimos que los números que se multiplican se llaman factores. ¿Y por qué primos? Porque son solo números primos, observemos. Ahora vamos a comprobar si está correcta la descomposición. Para probarlo tomamos los números que nos dieron. 2,
los números primos que obtuvimos, por 2, por 5 y por 5. Y entonces podemos ir uniendo así. 2 por 2, 4. 4 por 5, 20. Y 20 por 5 es igual a 100. Y era 100. Entonces nos quedó correctamente descompuesto. A esto se le llama descomposición en factores primos. Veamos otro ejemplo. Entonces, digamos que tenemos el número 75. Escribimos el número, recuerden, trazamos una línea vertical y comenzamos a mirar en los números primos. Recuerden, no podemos decir 4, 6, 8, no, solo los números compuestos se descomponen utilizando números primos. Comienzo con el primo 2. ¿Será que 75 es divisible por 2? Recordemos el criterio. Su última cifra no es par, entonces no. Paso al primo 3. ¿Será que 75 es divisible entre 3? Sumemos. 7 más 5, 12. ¿12 es un producto de la tabla del 3? Sí, ¿cierto? Entonces digo que 75 es divisible entre 3 y a eso lo llamamos tercera. Como yo no sé cuánto da 75 dividido entre 3, entonces hacemos la división. 75 dividido 3. Como hay una cifra, separo una. 3 en 7, 2 por 3, 6 a 7, 1 bajo el 5. Y 3 en 15, 5 por 3, 15 a 15, 0. La tercera parte de 75 es 25. Listo, turno para el 25. Ya no me puedo devolver a 2, sigo en el primo 3 porque estoy ahí. ¿Será que 25 es divisible por 3? Sumamos. 2 más 5, 7. ¿7 es múltiplo de 3? No, ¿cierto? Entonces voy al siguiente primo que es 5. ¿En la tabla del 5 da 25 o 25 es divisible entre 5? Sí, porque recuerden que si termina en 0 o 5. 25 dividido 5 o un número en la tabla del 5 que me da 25 es 5. Y solo nos queda 5. No me puedo devolver. Tiene quinta. 5 dividido 5, 1. Y así terminamos la descomposición del 75. Pero para verificar si nos quedó bien descompuesto, tomamos los números primos que obtuvimos. Esos se llaman factores primos. Tomamos esos factores primos y los vamos a multiplicar, que fueron 3 por 5 y por 5. Entonces multipliquemos 3 por 5, 15. Y 15 por 5, si no lo sé, lo hago aparte. 15 por 5. 5 por 5, 25, llevo 2. 5 por 1, 5 y 2, 7. Vemos que nos dio 75 y ese era el número inicial. Bueno, vamos a descomponer uno más grandecito. Entonces digamos que vamos a descomponer 120. ¿Listo? Entonces recuerden, escribimos el número y trazamos una línea vertical. Y comenzamos siempre por el primo 2 y decimos, ¿será que 120 es divisible por 2? Para saberlo miramos su última cifra si es par. Sí, 0 es un número par. Entonces, ¿cuánto dará 120 dividido 2? ¿O cuál será la mitad de 120? Lo hago aparte, 120 dividido entre 2. 6 por 2, 12 a 12, 0 bajo el 0, 0 al cociente. Entonces, 2 divide a 120 y da 60. Ahora turno para el 60. También termina en cifra par, es decir, que continúo dividiéndolo entre 2. Puedo hacer una escalerita así. Y separo. 3 por 2, 6 a 6, 0. Bajo la cifra siguiente y 0 al cociente. Entonces, sí es divisible por 2 y la mitad de 60 es 30. Ahora turno para el 30. Miro. Ay, sí, su última cifra es par, ¿cierto? Entonces, quiere decir que sí tiene mitad. Continúo aquí haciendo una escalerita. Y digo 12, 3, 1 por 2, 2, a 3, 1, bajo la cifra siguiente. 5 por 2, 10, a 10, 0. La mitad de 30 es 15.
Listo, continúo mirando el primo 2. ¿Será que 15 es divisible por 2? Pero como su última cifra no es par, entonces no es divisible por 2. Vamos a mirar en la tabla del 3. Sumamos 1 más 5, 6. ¿6 es un producto del 3? Sí, ¿cierto? Entonces, digo, a medida que el número está más pequeño, ya lo puedo hacer mentalmente. Digo, un número en la tabla del 3 que me dé 15 es el 5. 3 por 5, 15. Listo, ahora estamos en el primo 3. ¿Será que 15 es divisible entre 3? No, ¿cierto? Porque los números terminados en 0 o 5 solo son divisibles por 5. 5 dividido en 5, 1, porque 5 por 1 es 5. Recuerden que la descomposición termina cuando llegue a 1 y que solo puedo utilizar los números primos. Y obtuvimos los siguientes factores primos. Vamos a probarlo. 2, 1, 2 y 3 veces. Entonces 2 por 2 por 2. El 3 una vez y el 5 una vez. Y es una multiplicación. Vamos a ver cuánto obtenemos. Y decimos 2 por 2, 4. Y ese 4 por 2, 8. Y ese 8 por 3, 24. Y ahora 24 por 5. 5 por 4, 20, llevo 2, 5 por 2, 10 y 2, 12. Como podemos ver, 120. Y ese era el número, ¿cierto? Entonces, hemos obtenido la descomposición en factores primos y la prueba de sus factores evidencia que sí nos dio. Bueno, niños, entonces espero que hayamos comprendido este tema. Es muy sencillo. Recordemos nuevamente. Descomponer en factores primos es tomar un número compuesto. Todos ellos son compuestos porque tienen varios divisores, ¿verdad? Y dividirlo exactamente solo en números primos. En orden. El primo 2, 3, 5, 7. Y no puedo pasar al siguiente primo hasta que ya no haya agotado la cantidad de veces que tiene, como en este caso, 3 veces fue divisible por 2 y ahí sí pude pasar a otro primo. Y luego verificamos multiplicando los factores primos que se obtuvieron. Entonces, a continuación, vamos a copiar el concepto de la descomposición en factores primos que se encuentra en la página 78. Posteriormente vamos a copiar estos 3 ejemplos aquí explicados en el video. Y en nuestro encuentro por Zoom vamos a resolver los puntos 4 y 5 de la página 79. Les deseo un excelente día y que Dios los bendiga.